Bueno, como estaba diciendo, hacemos A ver entrevistas si se así de escucha ahora. coyuntura o de la problemática habitual de cada uno de los profesionales. Entonces, bueno, en esta primera parte vamos a entrar en la parte de la entrevista por el lado B, el lado más que no se conoce, el lado del profesional más humano, digamos, ¿no? Que no tiene tanta difusión. Y después sí, ahondar en la entrevista, básicamente en la parte profesional. Bueno, Javier, ¿Qué muy buenas tal, Dani? noches. Perdón por los No, problemas no, técnicos. está. No, no pasa nada. Bueno, muy La buenas verdad noches. que Bueno, muchas no me gracias. llevo mucho con la tecnología y un desastre. De la computadora no podía. Lo tuve que hacer con el El celular. celular. ¿Cómo Sí, andás, sí, sí, Dani? ya estuve explicando un poco acá a la gente mientras estábamos esperando y estábamos hablando un poco con Fernando, que era básicamente que me preguntó acerca de cómo íbamos a encarar la entrevista. Bueno, hago la presentación formal, desde ya te agradezco, digamos, la entrevista. Bueno, vos sos No, por ex favor. fiscal de la UFI número 1 de Morón y rector del Instituto de Investigaciones Jurídicas Adriana Pietra. Así que bueno, muchas gracias, Javier. Y como le estaba comentando recién a Fernando Burlando, era básicamente, en principio quiero preguntarte las cosas no conocidas, un poco de cómo fueron tus inicios, que te presentes vos en sociedad, o sea, lugar de nacimiento, cómo está compuesta tu familia, a qué se dedican tus padres y si eran profesionales o no, por ejemplo. Bueno, nada, Dani, no es, no hay mucho para decir, ¿no? Somos cuatro hermanos. Nací en Morón, toda mi vida me formé en este departamento judicial. Mi mamá Ujú. era profesora de letras y mi papá fue abogado, se recibió en la Universidad Nacional de Buenos Aires, fue compañero de Raúl Zaffaroni, tanto en la secundaria como en la universidad. De ahí nació una amistad que Ah, duró mira. toda la vida, ¿no es cierto? Ujú. Y después tengo cuatro hermanos, una hermana que es fiscal en el Departamento Judicial de La Matanza, un hermano que es ingeniero aeronáutico y tengo otro hermano que estudió en la Universidad Católica Argentina, hizo dos carreras, que después se fue a trabajar a Techín, Nueva York, de ahí pasó a Techín, Milán y bueno, lo perdimos, nunca más volvió al país, ahora Al está viviendo en país. Nueva York. Ujú. Después, Y sí. la carrera, ¿vos dónde hiciste la carrera? ¿En la Universidad de Buenos Aires? ¿En Morón? Yo la verdad que te vuelvo a repetir, estuve toda mi vida en Morón, después mi brújula por supuesto fue mi viejo, él me fue orientando en las lecturas, hice muchos posgrados, hice dos doctorados, una maestría en la Universidad de Salamanca, hice un postdoctorado, me dediqué a la docencia, a escribir libros, fui director de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón, también coordiné el doctorado, coordiné el proyecto del doctorado. Después dirigí o codirigí el doctorado en la Universidad Nacional de La Matanza y concursé varias cátedras, tanto en grado como en posgrado, y di clases en universidades argentinas, en universidades de la región, sobre todo en Brasil y en Perú. Y bueno, en Buenos Aires conservo todavía hoy tres cátedras desde hace 22 años, tres titularidades regulares, dos en la Universidad de Morón, en la Facultad de Derecho, Penal 1 y Juicio Oral, y hay una en la Universidad Nacional de José C. Paz, que también es una excelente universidad del conurbano. No sé si más o menos te, Sí. te- Bueno, te va- te- ahí ya más o menos contaste un poco, obviamente que tus papás eran profesionales y ya, digamos, básicamente tu papá sí se dedicaba Mi a tu papá, profesión, digamos, de mi alguna papá manera. fue, mi papá fue juez. Yo tengo toda la memoria que tengo de él siempre es escribiendo con esta biblioteca detrás. Esta era su biblioteca, yo la fui completando. Hoy hay libros por toda la casa, no tengo libros, como encima me mudé a la fiscalía, me estoy armando una biblioteca arriba, hay libros hasta en el baño prácticamente. Pero toda mi vida que yo recuerdo, él siempre fue juez. Los primeros recuerdos que tengo de mi infancia son en un tribunal, en una vieja casona del Tribunal del Trabajo, donde hacían los juicios orales. Me sentaban a los 5 años arriba de los expedientes. Toda la vida la transcurrí en tribunales. Yo, de hecho, yo nací, ya mi papá era juez y fue juez durante 40 años. Después yo entré al Poder Judicial, estuve 25 años en el Poder Judicial, 15 años de fiscal. Es decir, mi vida prácticamente transcurrió adentro literalmente,
entre expedientes y entre los pasillos de tribunales. Después mi papá también se dedicó a la docencia, fue vicedecano, fue prosecretario y después secretario general de la Universidad de Morón. Él también tenía varias cátedras, daba clases en varias facultades. Y incluso, bueno, él llegó a tener la cátedra que era de Justo López en la Universidad Católica Argentina, y después se la dejó a un gran laboralista, hoy muy, muy prestigioso, muy reconocido, que es el doctor Julio Armando Grisolía, que era adjunto de mi papá y ahora tiene actualmente la cátedra de Derecho Laboral en la Universidad Católica de Buenos Aires. Así que bueno, esos son mis, Bueno, mis, mis referentes. ahí, Sí, bueno, ahí está diciendo, obviamente Fernando Burlando dice que vos, un Javier, capo, Fernando es un capo has absoluto. sido el mejor fiscal. Mirá lo que te dice, ¿eh? Javier ha sido el mejor fiscal de la provincia de Buenos Aires. Ahora se prepara para romperla en el ejercicio profesional. Así que tiene. Bueno, él, sin ninguna duda es un honor que lo diga Fernando, porque claramente él es el, el mejor abogado del país, así que es un verdadero honor. Muchas gracias, Fernando. Aparte es un amigo, ¿no? Lo dice, yo supongo que desde la amistad. Sí, bueno, y, obviamente que como vos contaste que tu papá era juez, ese incentivo por el tema de la carrera, obviamente fue un poco básicamente por eso, pero me gustaría si preguntarte si antes de recibirte de abogado realizaste algún trabajo previo o no, solamente te dedicaste a estudiar la carrera o si estudiabas y trabajabas, por ejemplo, algo. ¿Y Sí, en qué año no, te recibiste? no, la verdad es que yo todo al revés, inicié la carrera. Empecé a estudiar electrónica. Yo soy técnico en electrónica con orientación en comunicaciones, y cuando me recibí empecé a estudiar ingeniería en sistemas, y a la noche, como me parecía muy fácil la carrera por toda la matemática que habíamos tenido a lo largo del secundario, estaba estudiando para técnico superior en control automático y sistemas digitales. Y nada, te vuelvo a repetir, la mayor exigencia intelectual yo la tuve en el secundario. El Juan 23 en esa época era muy exigente, era mucha matemática, análisis matemático, física, electrónica, era tremendo. Y después cuando empecé a estudiar ingeniería en sistemas me pareció una pavada realmente, metí 11 materias, de hecho aprobé análisis matemático y me puse a dar clases como ayudante alumno en análisis matemático. Y un día mi hermana me dice, me voy a anotar en Derecho. Y le dije, bueno, anotame. Y quería empezar a hacer las tres carreras juntas, una locura. Después empecé Derecho, largué el terciario de la noche, y después, bueno, como es el refrán, Hiciste serás la lo que debo carrera. hacer, serás lo que debo hacer, o si no, serás abogado. Como vos bien sabés, un vaso de agua y un título de abogado en este país no se le niega a nadie. Me terminé recibiendo de abogado, y después me encantó, que era mi verdadera vocación, desde chico. O sea que yo era scout desde chico y teníamos muchas instituciones, el Consejo de Patrulla, la Corte de Honor, el Consejo de Guías, y ya nos íbamos preparando y formando instituciones que funcionaban realmente, no como algunas hoy en día de la República, ¿no? Esas instituciones funcionaban, nosotros hacíamos leyes, jugábamos a ser legisladores, jugábamos a ser jueces, jugábamos a ser fiscales. Bueno, después de eso fue lo que me marcó para toda la vida. Realmente yo creo que mi verdadera vocación de abogado, de fiscal, de judicial y de letrado particular nació con el escoutismo, que es una gran experiencia y se la recomiendo mucho para todos los padres de familia que tengan hijos chicos, ¿no? Ujú. ¿En qué año te recibiste, Javi, de abogado? Y me recibí en el año 1999. 99. 1999, sí. Después hice Ujú. los dos doctorados, la maestría en Salamanca, Ujú. el postdoctorado, y me dediqué a escribir y a concursar cátedras prácticamente. Y bueno, en paralelo trabajaba en Bueno, la, en la función judicial. ahí me gustaría que nos cuentes qué visión tenías vos de la justicia antes de recibirte y, bueno, obviamente cuando te recibiste con el desarrollo de tu profesión y con todos estos años que vos tenés de profesional, ¿qué cosas buenas podías destacar y las no tan agradables, digamos, de lo que vos pensabas de lo que era la justicia? Bueno, bueno, qué preguntas, ¿no? Son muchas, capaz, son muchas preguntas en una sola, ¿no? Muy interesantes, capaz, muy profundas, un poco difíciles de contestar, ¿no? Porque cuando uno es chico no tiene quizás una visión muy clara de lo que es realmente la justicia. Puede ser que tenga así, y que haya tenido así idealizado el trabajo de mi papá, ¿no? El de juez, la sala del tribunal, la sala de audiencias,
los jueces, las solemnidades, esas formalidades, ¿no? Porque era ya el procedimiento laboral, es uno de los primeros procedimientos, uno de los primeros juicios orales en el país, ¿no? Ya la ley de procedimiento laboral del año 49 ya instauraba un juicio oral como ahora tenemos en la jurisdicción en sede penal, ¿no? Y a veces confundía un poco el sentido de la justicia con el sentido de las formas, de esas solemnidades. Me acuerdo una anécdota, ¿no? De cuando era chico, la maestra me pregunta, quería explicar lo que era un tribunal en la escuela primaria, ¿no? Y me dice, bueno, a ver, Baños, ¿qué hace tu papá? ¿Qué se hace en el tribunal de trabajo? Y yo dije, y en el tribunal se cosen expedientes. Porque, claro, se cosían en ese momento los expedientes, y yo cuando me sentaba en la mesa de tal, me ponían a coser expedientes. Y vos fíjate, Dani, me parece que quizás hasta tuve una intuición, ¿no? De esas que tienen los chicos, porque muchos empleados, muchos funcionarios que creen realmente hoy que la función judicial es, entre comillas, coser expedientes, es decir, que los expedientes sigan su trámite, y esa no es la verdadera función. Obviamente que con el tiempo mi papá me fue orientando en las lecturas, conocí los clásicos del derecho, uno de mis preferidos, Piero Calamandrei, Ángel Osorio, el mismo Alfredo Kohn, una obra póstuma que se llama La Justicia, para poner un ejemplo en Argentina, ¿no es cierto? Pero, como te digo, la lectura de estos clásicos me fue orientando, me fue sirviendo de guía, y quizás incluso las primeras definiciones que repetíamos en los primeros años de la facultad, las definiciones de derecho, después fueron adquiriendo unos contenidos mucho más profundos, ¿no? Que con el estudio, con el paso del tiempo, vos te vas aproximando cada vez más a ciertos conceptos, vas internalizando lo que es el proceso, la idea de justicia, el recorrido, ese recorrido para alcanzar la verdad, ¿no? Y yo siempre lo digo en las clases, no la idea de verdad que hoy está tan socavada, no una idea de verdad en términos absolutos, ¿no es cierto? Sino, como decía este gran jurista que fue Piero Calamandrei, de esa verdad, que es una verdad mucho más humilde, mucho más diaria, que es la verdad que es la que discutimos en los juicios orales, ¿no? Que es la que se discute en los debates judiciales. Esa idea de justicia, ¿no es cierto? Como darle a cada uno lo suyo, darle a cada uno lo que le corresponde. Vos fíjate, los antiguos, los romanos decían, vivir honestamente, no se animaron a definir el derecho, ¿no? Pero más o menos lo conceptualizaban, diciendo vivir honestamente, no dañar a nadie, darle a cada uno lo que le corresponde. Yo cuando vos me dijiste más o menos la idea de hablar un poco de la justicia, recordé un soneto que yo me lo aprendí de memoria. Mi papá era director de la revista de Verba Justitia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón, y tenía la costumbre, la linda costumbre, en todos los números que salían de esa revista, publicaba una poesía al final de la poesía. Y había un soneto de un profesor, Luis Aníbal Maggio, que era consejero de la universidad, que una de las poesías se la dedica a Ulpiano, un gran jurista romano, ¿no? Yo me la aprendí de memoria, decía algo así como, en el tedio de las clases doctorales, ¿no? Y de expedientes foliados por atrasos, decía, aún mis reglas poco originales siguen y siguen resolviendo casos, ¿no? Tal como antaño Presto resolvía, en el pretorio urbano de Severo, el hombre en sus conflictos no varía, y que cambie, confieso, no lo espero. Quien viva honestamente y sin dañar a nadie, y acostumbre siempre a dar a los otros su débito oportuno, cumplirá mis preceptos uno a uno. Solo eso es el derecho manifiesto. Yo que escribí 2/3 del digesto. Obviamente la poesía tiene muchas referencias al derecho romano, ¿no? Ajá. La dinastía Severa era una casa de emperadores romanos que reinó varias décadas. El fundador era Séptimo Severo, por eso el autor escribe en el pretorio urbano de Severo, como que el pretorio pertenecía a esta dinastía. El comienzo es realmente genial. Vos fíjate, en el tedio de clases doctorales, lo que sigue pasando ahora, ¿no? Y expedientes foliados por atrás, ahora bueno, ya son expedientes virtuales, expedientes digitales, pero la realidad sigue siendo la misma. Dice, aún mis reglas poco originales siguen y siguen resolviendo casos. El hombre en sus conflictos no varía, y que cambie, confieso, no lo espero. Hay una realidad muy profunda.
una verdad tremenda detrás de esta poesía, que después la condensa este consejero, que era realmente genial, ¿no? Diciendo: quien viva honestamente, sin dañar a nadie, y dé a los otros su débito oportuno, cumplirá mis preceptos. Dice: solo esto es el derecho, nada más. Claro que esta definición de justicia, o esta noción de justicia, es compatible con una de las visiones, con una de las nociones de justicia, que en realidad es uno de los temas. Vos me preguntás por la justicia, pero es uno de los temas más trillados, más relevantes, más complejos, más delicados, más debatidos en la filosofía del derecho. Es un tema que, te diría, Dani, casi imposible de tratar por la gran variedad de autores, de significados que tiene el No, no, término está bien, está bien. justicia. Vos fijate, hay un autor, Derqui, que dice que de todos los significados que recibió el término justicia a lo largo de la historia, hay uno que, sin embargo, que desde el derecho romano hasta nuestros días no ha perdido vigencia, y que es este que yo te acabo de decir de la poesía, ¿no? Que es el que trata la justicia como una virtud, como esa inclinación de darle a cada uno lo que le corresponde. Pero bueno, después nada, no me quiero extender, ¿no? Desde Aristóteles, No, 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 Santo no, está, Tomás, porque si no, no me vas a Occidente. dejar, no me vas a dejar Se meter van a ir, preguntas. Ya nos quédate. conocemos y digo, no me vas a Ocam. dejar meter preguntas. Vamos a Bueno, estar todo tranquilo, el te día. dejo, te dejo preguntar, ¿no? No, básicamente, a ver, yo te pregunté un poco porque me parece que pasan todas las profesiones. Obviamente, cuando vos arrancás una carrera, vos idealizás y pensás lo que es una carrera, y una vez después que te recibís y a lo largo de tu trayectoria de años, después te vas dando cuenta de que a lo mejor no era tan así como vos lo pensabas, o sí, o bueno, viste, de acuerdo, pero generalmente nunca pasa en ninguna carrera de lo que vos pensás. Una cosa es la teoría y después otra cosa es la práctica, digamos, ¿no? Por supuesto, y más, y Distintas más vicisitudes de cada un lado. tema tan, un tema tan complejo, tan arduo. Son nociones muy específicas, muy debatidas, incluso muy discutidas en la filosofía del derecho. Era lógico que al comenzar la carrera yo no tuviera en cuenta ninguna de estas nociones. Por eso, insisto, me gustó esa poesía, y para las audiencias, para las personas que nos están escuchando, ¿no? Me quedo con esta noción, con esta caracterización que viene de los romanos, que, bueno, vivir honestamente, no dañar a nadie, darle a cada uno lo suyo, que al momento de comenzar la carrera, bueno, no tenía ni noción de lo que significaba realmente, ¿no? Por supuesto que esta Te justicia, no cuento sé si que, tiene tanto que ver con el poder judicial de nuestros días, ¿no? Con algunos sí, con claro, otros no tanto. ahora iba a andar en eso. Te cuento que vos fuiste docente de un par de amigos o amigas mías de la facultad, así que todos me hablaron también, aparte de Fernando Burlando, que habló muy bien, me hablaron muy, muy bien de vos como docente y como profesor, así que te lo quería comentar también. Eh, Bueno, muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno, me gustaría hablar un poco del Poder Judicial, un poco de las siguientes cosas. Básicamente, ¿qué es lo que, digamos, uno medianamente espera, no siendo parte de la familia de la justicia, pero que haya una determinada renovación, digamos, de la justicia? ¿Cómo se llegan a ocupar dichos cargos y si estos tienen una duración de los mismos en términos de tiempo, si es que los tienen? Bueno, Dani, mirá, entrar al Poder Judicial, la verdad que por lo general no es algo muy fácil. Se llega generalmente a través de contactos, ¿no? A veces también con un poco de suerte. Obviamente que cuando vos tenés 18 o 20 años, entrás de meritorio, de pasante en un juzgado. Si pasan 1, 2, 3 años, lo más probable, si es que no te cansás, te aburrís y te vas, lo más probable es que a la larga ingreses al Poder Judicial. Pero estos son los cargos de más abajo, ¿no? Los de la mesa de entrada. Ahora, después también, si llegás a entrar a un cargo de auxiliar segundo, de auxiliar cuarto, vas a ir ascendiendo. En el fuero penal, por lo general, el ascenso es mucho más rápido que en otro fuero, que es civil, administrativo, o en familia, o en laboral, que también se tarda mucho en ascender, ¿no? Pero hasta secretario también es muy probable que de esta manera puedas ir lograr ascendiendo. Te diría entonces que podés entrar, hablando mal y pronto, ¿no? Por acomodo, o por contacto, por casualidad o por suerte, y también, claro, por constancia, ¿no? Rendís un examen de ingreso, te anotás en una lista, y una vez que sos pasante, a la larga
te terminan nombrando. Vos fíjate, mi viejo era juez, era presidente del Instituto de Estudios Judiciales en Morón, y yo estuve 3 años de pasante, y me fui a otro departamento judicial porque en Morón no me nombraron. Y claro, si vos trasladas esto a los cargos de magistrado, bueno, nada que ver, esto cambia radicalmente para el nombramiento de un juez. Yo te diría, Dani, que capaz vos era esto a lo que Eso, apuntaba, ¿no? Hoy, para nombrar un juez, te diría que un eso te iba a 20%, ¿cómo era eso te iba a preguntar, ¿cómo era el mecanismo de la selección de fiscales y jueces? hoy te diría, un 20% es aprobar un examen, ¿no? Y después tenés un 80% de, entre comillas, rosca política. En Nación también influyen un poco los antecedentes, mucho más que en la provincia de Buenos Aires. Yo hasta que me fui, que hace una semana, Hace poquito. los antecedentes en la provincia de Buenos Aires nunca fueron tenidos en cuenta para nada, ¿no? Obviamente el examen sí había que aprobarlo, los exámenes a veces son relativamente rigurosos, pero con constancia vos por ahí rendís un examen y hay gente que termina aprobando a fuerza de rendirlo, ¿no? Y también de otras maniobras que a veces no son tan claras y sobre las que claramente no voy a hablar porque nos van a querellar a vos y a mí. Así que, Lo van a vos matar, fíjate, sí. yo concursé más de 30 veces, nunca tuve ningún aplazo en el Consejo de Provincia. Estuve ternado 9 veces para cargo de todas las instancias que te puedas imaginar, 4 veces para juez de casación, pero de repente aparece un postulante que nunca aprobó un examen, como que lo viene embochando, mete un examen de carambola, entre comillas, ¿no? Podríamos decir, capaz tiene muchos menos antecedentes, pero está claro que lo nombran juez y aparece entonces como juez de casación, como fiscal general o lo que sea, y después esta persona termina corrigiendo los exámenes de otras personas que capaz tienen muchísimos más antecedentes que él. Es decir, este, nada, sin comentarios, ¿no? Que siga, que cada uno de los oyentes saque sus propias conclusiones. Saque Pero sus cuidado, que lo conclusiones, tal mismo, cual. lo mismo pasa con la corte. Vos fíjate, nadie rinde examen ni para ser juez de corte, ni para ser académico, corrector de los exámenes en provincia. En Nación por lo menos se guarda más la forma porque para ser académico vos tenés que ser titular regular de una universidad nacional. Es decir, tenés que acreditar el conocimiento, básicamente. Eh, pero en provincia directamente los académicos son nombrados, podríamos decir, a dedo. Así que bueno, esto me parece que es algo que hay que corregir. No sé si me preguntaste de la duración de los jueces en el tiempo. Sí, No sé si vas a no, eso. te había dicho en los cargos anteriores, ¿no? Los jueces sé que son hasta, bueno, quedan obviamente hasta el momento de su jubilación o hasta inclusive más. Digamos, hay hechos, Sí, hay casos, digamos, casos de conocidos y que obviamente sí, traspasaron la edad jubilatoria y siguieron. por supuesto. Y además estamos hablando de cargos muy importantes, de cargos con muchísimo poder. Vos fijate, los cargos de los jueces son vitalicios. Que sean vitalicios los cargos de jueces de primera instancia me parece perfecto, e incluso también un cargo de juez de cámara, ahora un cargo de juez de casación si se quiere, pero que un juez de la corte, un procurador general, un subprocurador general, un fiscal general, que es el jefe de todos los fiscales, de un departamento judicial tengan un cargo de por vida, realmente me parece un disparate. Yo creo que se debería pensar en una suerte de un sistema de rotación. Vos fíjate que son personas que concentran muchísimo poder. A nadie se le ocurriría que un presidente, que un gobernador o que un intendente tengan cargos vitalicios, ¿no es cierto? Porque no es sano que Claro, una bueno, ahí persona, sí, Ahí apuntaba un poco porque, como ya hablamos en charlas anteriores, justamente, digamos, en base a todo lo que venís comentando, venís charlando, digamos, de los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, digamos, podemos decir o podemos afirmar o acercarnos de que de los tres poderes es el menos democrático el poder judicial. sí, una locura. Se llegan a los cargos, a cargos altísimos, sin mecanismos de concursos públicos, y luego estas personas concentran muchísimo poder de forma vitalicia. Vos fíjate que los jueces de la corte, ¿por qué no concursan? Porque se concursa para todo, pero menos para el cargo más importante. Capaz se toma un examen para nombrar un auxiliar segundo en un juzgado, pero para ser juez de la corte no. Y en muchos países los altos funcionarios del Ministerio Público rotan. Vos fíjate, Brasil, sin poner un ejemplo muy lejos, ¿no?
el procurador es rotativo, lo eligen los propios fiscales. Entonces, claramente, el Poder Judicial es un órgano contramayoritario, no es democrático, podríamos decir, es el menos democrático de todos los poderes. Es cierto, a ver, en el Consejo de la Magistratura hay representación de todos los poderes, pero no hay democracia, porque es un régimen muy verticalista. Y esto todavía en el Ministerio Público se acentúa muchísimo más, es mucho más verticalista dentro del mismo Poder Judicial. Vos fíjate, bueno, en Nación están separados, pero en provincia el Ministerio Público sigue siendo parte del Poder Judicial. Muchos fiscales generales creen directamente que son los jefes de los fiscales. El procurador también a veces se cree que es el jefe de los fiscales. Y la verdad es que si un fiscal es un magistrado, su único jefe, al único jefe al que le debería responder es a la Constitución Nacional y al Código de Procedimiento. Eh, Nada, y bueno, esto va de la mano también a la forma en que se seleccionan los jueces y los fiscales, porque como te dije antes, cuando se produce una vacante, ¿no? Se llama a un concurso público, vos te anotás, vas todo contento, rendís un examen, a ver si me vas bien y después te nombran juez, no. Después, bueno, obviamente te toman exámenes, te toman pruebas, vos pasás la prueba escrita, pasás la prueba oral, se hace una entrevista en el Consejo de la Magistratura y después se elabora supuestamente una terna, ¿no? Y esta terna debería ser vinculante para el Poder Ejecutivo. Pero esta es la teoría. En la práctica, No en es, la no es práctica, así. en la práctica, fíjate, como el escrito era muy difícil y a veces alguna gente no lo aprobaba, porque era libro cerrado, vos tenías que estudiar, no podías ir con los libros, solamente se te permitía tener el código, la gobernadora Vidal lo cambió, dice, no, esto vamos a hacer los concursos más transparentes, y hizo el concurso a libro abierto, o sea, el resultado fue completamente al revés. O sea, en vez de tener que prepararse y estudiar para rendir un examen, van y que rinda con los libros, ¿no? Y con internet también. Y después se agrega un oral, pero vos fíjate, en el oral puede haber mucho más acomodo que en el escrito, porque el escrito, por lo menos hay anonimato, no se sabe de quién es el escrito. Este, Ujú. y en cambio, cuando vos vas a rendir oral, ya saben quién es el que está rindiendo. Entonces, te voy Claro. a poner un ejemplo. En general decía que para muestra basta un botón. Me voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? De mi último examen que rendí, que claramente no pienso rendir nunca más un examen en el Consejo de la Magistratura, ni de provincia ni de nación. Así que no hay ningún problema. Me voy a ir a trabajar con el amigo y el compañero Fernando Burlando. No sé si todavía sigue escuchando. Pero Sí. yo rendí un escrito a libro cerrado, ¿no? O sea, sin libros. O sea, rendí con lo que había Ujú. que leer, estudiar y sin los libros. Después me hicieron competir con otros candidatos que rendieron el mismo examen escrito a libro abierto, ¿no? Y después, o sea, uno rendieron a libro abierto y otros a libro cerrado. Y después tomaron un oral, donde ya saben quién es el que está rindiendo. Y yo la verdad que hace 22 años que vengo dictando la materia, el tema que me tomaron, ¿no? En el oral les cité como 70 autores, toda la doctrina, toda la jurisprudencia de los máximos tribunales nacionales, de la Corte Interamericana, justifiqué mi posición, en fin, prácticamente, realmente, agoté el tema en el tiempo que me dieron de exposición, ¿no? Y cuando me voy, me entero que me ponen un 6 que si bien no llegaron a desaprobarme, era una nota baja, porque después justo había cambiado el mecanismo, iba por punto, el que tiene más puntos es el que van a ternar, ¿no? Entonces, esto pasó, ¿no? Durante el gobierno de Macri, ¿no? La integración era el gobierno de Mauricio Macri. Ujú. Ahora vos fijate este concurso. Cuando sortean los temas para el oral, a mí me sortean 24 horas antes de rendir. Y me hacen rendir primero, por el orden de apellido, ¿no? Baños. Y al Sí. último le terminan tomando el mismo tema casi 2 meses después. Es decir, mientras yo tuve un día para preparar el oral, el último tuvo 60 días. Pero yo no me quejé de eso, ¿no? Así, lo único que dije es, quiero ver los orales de mis compañeros que están tan bien y el mío fue regular, ¿no? Para saber en qué Sí. estuvieron mejor, porque Vidal dijo, se llenó la boca y dijo, ahora va a haber transparencia, ahora vamos a filmar los exámenes, vamos a poner una cámara, entonces esto va a ser todo transparente. Entonces, bueno, dije, a ver, quiero ver qué me equivoqué, no, quiero aprender para ver ir a rendir y poder mejorar un poco el nivel del examen. Resulta que cuando presento una nota al consejo por escrito, al consejo de la magistratura, para que me muestren las filmaciones del resto de los postulantes, vi una chica pobre que era una empleada, y me dice, no, solo le podemos mostrar su examen, doctor. Le digo, pero yo ¿para qué quiero mi examen? Yo ya sé lo que dije, lo vengo repitiendo hace 22 años lo que dije en el oral. Me parece muy poco serio, pero muy desprolijo, muy poco transparente, que filmen y que después no hagan públicas las filmaciones de los orales. O sea, si no las hacen públicas, ¿qué es lo que tienen que esconder? Me dieron la mía, yo la subí a YouTube, la Y podés ver, bueno, está en bueno, mi pero canal de YouTube, está en mi examen.
Es lo Y es lo que estás además, planteando vos. mirá, hasta, dame un segundo, ¿eh? Rendí, ¿me escuchás ahí, no? Sí, ¿Se sí, escucha? se te escucha bien, sí, sí. Lo publiqué en YouTube, mi examen, está el oral, porque es el único que me dieron, está en YouTube, lo pueden ver, el que quiera, lo pueden mirar mi exposición, y publiqué un libro con el tema del examen, porque la verdad, digo, bueno, ya que estudié, ya que me preparé, que sirva para algo esto, dejé una clase publicada que ahora forma parte de mi curso de Derecho Penal, y publiqué un libro gracias al examen del Consejo de la Magistratura, que bueno, que estuve bastante flojito en el examen. Eh, Así que bueno, me saqué un 6, pero tengo mi video en YouTube y tengo el libro publicado. Estos son Bueno, los eso problemas. lo que vos acabás de plantear es un poco lo que le pasa a muchos profesionales, a muchos abogados o que quieren, se presentan a concursos y quieren concursar y realmente, bueno, se desaniman por lo que mismo que dijiste vos. Pero Esto, bueno, te quería sí. preguntar, para cambiar un poco o para ir metiéndonos un poco más. Eh, Explícale a los que no son, porque bueno, hay muchos ya, obviamente los que están viendo el vivo que son abogados y todo, pero para los que no sean, explica qué es el lawfare y después yo te sigo repreguntando. Bueno, Algo cómo tan venimos con actual, las, digamos, ¿no? cómo, cómo venimos con las preguntas? Cada vez más picantes se va poniendo esto. Nada, a ver, qué es el lawfare? El lawfare, a ver, las definiciones más corrientes, ¿no? Es la instrumentalización de la justicia para fines claramente políticos. Y ojo que esto pasa a cada rato, todo el tiempo, la gente se va peleando, ¿no? La gente se pelea y va a la justicia, porque pretende que los órganos judiciales sean instrumentos de sus rivalidades, de sus luchas personales, ¿no? Pero cuando los que se pelean son políticos, ¿no? Entonces aparece esto del lawfare. El lawfare o guerra judicial. En la justicia federal claramente tenemos ejemplos paradigmáticos de lawfare, la causa de los cuadernos, la causa del dólar futuro, los arrepentidos, fíjate, no se grabaron las audiencias, no se graban las audiencias de los arrepentidos cuando la ley lo pide, lo dice expresamente que hay que grabarla. Vos fíjate, es lo mismo que no, lo mismo que pasa en el consejo, que no te quieren mostrar el video del postulante que rindió con vos. ¿Cuál sería la excusa para no grabar una audiencia? A ver, Y más de una audiencia de esas características, ¿no? Digamos, ¿no? De pero esa importancia. un nene de 7 años con su celular puede grabar, viene y te graba en 2 minutos. ¿Cuál sería la excusa? ¿Cuál sería la coartada para no grabar una audiencia? No hay ningún tipo de excusa. Eh, bueno, y después, bueno, hay claramente diferentes lawfare, ¿no? Hay un lawfare del pago chico que se puede dar entre dos intendentes, hay un lawfare un poco más complicado, que es el que se puede dar a nivel nacional, y hay un lawfare internacional, ¿no? De los grandes poderes Ahora, hegemónicos financieros. ahora esto del lawfare es como que está muy digamos, muy en la boca de todos nosotros, digamos, en los últimos años, pero esto no debe, me imagino que no debe ser nuevo, digamos, dentro de lo que es el Poder Judicial. ¿O Bueno, sí? mirá, te vuelvo a repetir. Hay dos o tres problemas que se pueden identificar con el lawfare y que me parece que son cosas distintas. Hay que distinguir un poco. Una cosa es el lawfare que te vuelvo a decir, que se puede dar a nivel de un poder judicial local, siempre existió en las provincias, con un municipio. eh, no sé, estamos en campaña y se enfrenta un intendente local y la oposición, y obviamente son dos caudillos que se están peleando en un barrio, tienen amigos, y si tienen amigos en la justicia, es obvio que también puede haber una guerra judicial, pero es un lawfare, como te digo, es un lawfare de pago chico, digamos, que ojo que también existe, que puede ser tremendo, pero es algo que no hay que compararlo con un segundo tipo de lawfare que puede ser, por ejemplo, el que se da en Comodoro Pi entre dos partidos que pujan por llegar al poder nacional, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo el macrismo con los funcionarios claramente de la actual gestión. Vos fíjate que Macri gana las elecciones y resulta que avanzan todas esas causas del dólar futuro, de la obra pública, las causas de las fotocopias de los cuadernos, esto es una locura, ¿no? Todos estos procesos que durante 4 años avanzan a un ritmo aceleradísimo, inusitado, podríamos decir, y después cambia el gobierno y resulta, no, eran nulas las causas, no se grabaron los arrepentidos, terminan en absoluciones.
Entonces, fíjate que se va cambiando el discurso, se va cambiando el paradigma de acuerdo a si una agencia determinada está en el poder o trata de llegar al poder. Hay una lectio doctoral del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, muy interesante, en el año 2001, que es uno de los primeros doctorados honoris causa que le dan en Europa, ¿no? En la Universidad de Castilla-La Mancha, se la da Luis Arroyo Zapatero, era el rector en ese momento de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y cuando él recibe su título de doctor honoris causa, de manos de Luis Arroyo Zapatero, el primo del presidente, ¿no? Sí. Se hace esta pregunta, ¿no? Dice, si estoy en el poder o tengo que llegar al poder, dice, si estoy en el poder, lanzo un discurso de emergencia, dice Zaffaroni, pero si tengo que llegar al poder, lanzo un discurso crítico o liberal o de garantías. Y concluye él de una manera genial, dice, parece una trampa, parece un destino, una predestinación de los discursos sobre la cuestión penal que nos deja presos o atrapados entre estas dos alternativas corporativas. Tarea difícil queda para los futuros penalistas, concluye Zaffaroni en una de sus más brillantes lecciones doctorales. Pero bueno, esto por el lawfare, ¿no? A nivel nacional, pero hay otro tipo de lawfare, que es el gran lawfare, podríamos decir, que es el de gran escala y obviamente que se relaciona, por supuesto, con el anterior, pero que hay que tener mucho cuidado porque es el del totalitarismo financiero. No sé si me querías decir algo. Ahí, espera ahí, porque justo que vos nombraste nombraste justo a Raúl Zaffaroni, yo hace poco vi un artículo acerca justamente de esto, del totalitarismo financiero, totalitarismo financiero, que habla del lawfare. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo es el lawfare y cómo se construyen estos totalitarismos financieros? Mira, Dani, claro. A ver, yo lo leí el artículo de Raúl, ¿viste? Lo sigo siempre. Hace poquito estuve cenando en la casa de él. Siempre no pasa un mes que no tengo por lo menos una cena o una videollamada, una reunión, un asado con Raúl. Vengo prolongando la amistad que inició mi viejo en el colegio secundario, ¿no? Pero vos fijate bueno, un poco lo que dice él también y otro poco, bueno, lo que pienso yo, ¿no? Hace tiempo que las naciones han dejado de ser, entre comillas, soberanas, o por lo menos cada vez son menos soberanas. Había un profesor de Ujú. la Universidad de Salamanca cuando hicimos el máster, me acuerdo que nos mostraba en una clase con estadísticas, cómo unas 200 familias controlaban o subcontrolaban unas 600 empresas multinacionales que manejaban financieramente prácticamente el 60% del PBI de todos los países del mundo. Entonces, vos fíjate, estamos hablando de industrias petroleras, industrias farmacéuticas, grandes cadenas de televisión, no quiero nombrar porque no sé si va a tener, bueno, no hay mucha gente No, está escuchando, no bien, sé, está bien. Netflix, etcétera, ¿no? Vos fíjate, si 200 empresas controlan o subcontrolan la mitad de la plata de todo el mundo, no hace falta hacer un gran trabajo de investigación para que nos demos cuenta de que estas personas deciden cómo te vestís, qué auto vas a usar, qué películas vas a ver, qué libro tenés que leer, es decir, todo. Que manejan, obviamente no manejan todo, pero manejan casi todo. Entonces, obvio que también van a tener una enorme influencia, pero enorme, en los candidatos que vos vas a votar en la selección. Entonces, y también en las noticias que te van a mostrar, las noticias que se van a repetir más veces, ¿no? Es obvio que si un presidente o un gobernante o el que sea, se mete con este poder financiero internacional, y el vuelto no va a ser un caramelo. Esto es el lawfare más peligroso. Hay un autor argentino, no sé si es muy conocido, pero es un gran catedrático que se llama Marcelo Gullo, no sé si lo conoces, yo tengo varios libros, escribió muchísimos libros, sobre las relaciones internacionales. Y él explica de una manera excelente cómo se construye el poder de una nación. Yo, a ver, soy penalista, no soy especialista en temas de relaciones internacionales, pero te repito lo que él dice básicamente, que es que en el origen del poder de las naciones, siempre, pero siempre, necesariamente, hay un proceso de insubordinación fundante. Y cuando este proceso de insubordinación fundante se da, es obvio que las otras naciones que son más poderosas no se van a quedar de brazos cruzados para que vos también seas un actor más en el proceso internacional. Entonces ahí empieza esta suerte de guerra invisible entre poderes que son poderes financieros que no se ven, pero que claramente están ahí, que son fortísimos y que claramente existen, ¿no?
Y si un gobernante toca intereses que no tiene que tocar, y muy probable que no dure mucho o que le cueste terminar su mandato. Vos fíjate, no sé, ponemos ejemplos paradigmáticos en la historia de Argentina, Rosas, Perón, el mismo Néstor Kirchner. Yo creo que posiblemente en algunos aspectos de sus gobiernos, aunque hayan sido tan disímiles entre sí, tan disímiles las épocas, ¿no? Pero hay un denominador común, y es que han tocado intereses sensibles que evidentemente no tenían que tocar. Intentaron, creo yo, cada uno a su manera, esto de lo que habla Marcelo Gulo, que es ese proceso de insubordinación fundante, intentaron salir de esa condición de país periférico para convertirse, digamos, para poner un nombre, ¿no? en actor internacional. Y en el juego de esta política internacional existe incluso el poder que surge del solo hecho de marcar una agenda, porque vos marcás la agenda y las relaciones internacionales se desarrollan a través de esta agenda. Por lo tanto, si vos marcás una agenda desde la periferia sudamericana, generás ideas y no es casual. Bueno, capaz voy a ser muy políticamente incorrecto, ¿no? Pero no es casual que se castigue tanto en todos los medios hegemónicos la política exterior de Venezuela. Vos fíjate, yo no soy chavista para nada, aunque mirá que me dicen el chavo, Porque te dicen chavo, ¿no? todo me dicen el chavo. Yo no soy Porque te chavista, ni dicen le voy a chavo. defender a Chávez ni a Maduro, ¿no? No lo defiendo a Maduro, claramente no lo defiendo. Solo digo que cuando todos los medios, al unísono, castigan a una persona, yo lo primero que digo, che caramba, ¿qué cosa estará haciendo bien esta persona para que lo castiguen tanto? Y vos fijate, Bueno, Argentina, eso Brasil, ahora el tema de lo de Venezuela está muy marcado y en su momento fue lo de Cuba, el bloqueo a Cuba hace unos 20 Cuba, años atrás, es que, ¿no? es que ¿sabés lo que pasa? Son naciones que todavía, así a pesar de esto, de la erosión de los poderes soberanos de los estados, son naciones que todavía conservan condiciones mínimas, muy pequeñas, pero conservan condiciones mínimas de autonomía. Y entonces, si alguno saca los pies del plato, los medios hegemónicos son lapidarios, te destruyen. Yo creo que realmente que América del Sur debería realizar un proceso de insubordinación fundante, como en su momento lo hicieron las colonias de los estados alemanes, Japón, China, porque solo no vamos a llegar a ningún lado. Si uno levanta la cabeza solo, ¿qué hace? Te pegan un tiro en la frente. Es obvio que te van a pegar, te van a matar. Y esto es lo que me parece que en definitiva, para resumir en muy grandes líneas, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás del Laufer? Y yo creo que es esto. Hay Ujú. 600 o 200 empresas que, como se las mire, ¿no? Manejan la mitad del PBI de todo el mundo y les conviene que las cosas sigan como están, que China siga siendo la gran fábrica del mundo, que Estados Unidos sea el gran gendarme del mundo, que América del Sur sea la granja, y que nunca nos industrialicemos, que sigamos siendo pobres, que vivamos vendiendo materia prima. Básicamente eso es lo que está detrás del Laufer. No sé si se entiende, Dani. Sí, sí. Para mí fue claro, sí, sí. Eh, y yo después te voy a preguntar otra cosa, pero yo pensaba, digo, te quería preguntar si es erróneo pensar que la detención de Milagro Sala en Jujuy, y ahora que está a punto de cumplirse 2000 días presa, eh, fue el primer paso del lawfare en nuestro país y que luego se aplicó con diferentes políticos y por nombrar alguno, Amado Vudú y debido en el macrismo. Eh, te pregunto esto porque yo a fines del 2018 entrevisté a Gómez Alcorta, que era la letrada de Milagro Sala, y en ese momento ella me dijo que no había razones para que Milagro Sala siga presa. Y me dijo que su decisión, que su libertad era una decisión política, que jurídicamente no había motivos para que ella esté presa. Ahora, resulta que van a cumplirse 2000 días y Milagro sigue presa. Bueno, sí, claramente es una detención política. A ver, te vuelvo a repetir, yo creo que lo de Milagro Sala es un tema, sobre todo local, del lawfare de pago chico, ¿no? Que obviamente están todos relacionados estos tipos de lawfare. Lo de Vudú, lo de Debido, me parece ya que es un poco más un lawfare de Comodoro Pino, ¿cierto? Pero, a ver, lo del dólar futuro, lo de los cuadernos de Kicillof, lo de Martín Sabatella, para poner un ejemplo, yo acá vivo en Morón, ¿no? Son gente que tocan intereses que no había que tocar. Yo no quiero entrar en detalles de causa que realmente no conozco, que no soy No en fiscal, detalle, no las pero estudié. digo, Sí, son causas de las que nunca intervine ni las conozco realmente en profundidad, pero te vuelvo a repetir, Dani, no es gratis, no sale gratis intentar que tu país sea, como decía la Constitución del 49, creo, ¿no? Económicamente libre, socialmente justo y y políticamente soberano. soberano.
Fíjate lo que pasó con esa constitución del 49, vino enseguida la revolución fusiladora, así que nada, eso es lo que pienso, más o menos, en grandes La líneas. borraron de un plumazo y nunca más, digamos, ¿no? Se siguió esa constitución, digamos, esa constitución instalada por un gobierno, un gobierno ay, eh, De facto, le hizo un golpe no de es, Estado a un gobierno democrático y sí, se consolidó en el tiempo, digamos, y nunca más se abs- recuperó. nunca A lo más, mejor esa constitución que de repente tuvo mucho, fue muy importante en ese momento en cuanto a la conquista de derechos, en cuanto a, obviamente, a un montón de derechos a la ancianidad, a la mujer. Yo creo que fue muy importante la constitución del 49. Y sería abs- interesante tratar de volver bueno, es muy utópico esto, pero de podríamos, volver a, si querés, podríamos hacer un programa, un vivo dedicado exclusivamente a la Constitución del lo 49. vamos a hacer, lo vamos a hacer. Hay Sí, un sí, sí, libro sí. muy, muy interesante, editado por el que fue rector de la Universidad Nacional de José de Paz, que es Federico Tea, con Mauro Benente, que se llama La Constitución Maldita. Me encantaría, ¿no?, que traigamos a Zaffaroni, a Cholvi, que es un gran especialista en derecho constitucional, en historia del derecho constitucional argentino, y tratemos directamente un vivo para hablar de la constitución Constitución del del 49. 49, Es un está tema genial. excelente. Bueno, te tomo la propuesta. Obviamente que lo vamos a hacer. Te hago una pregunta con relación al tema, y no puedo dejar de no preguntarte, y el papel específicamente de los medios de comunicación y de los grandes, no de todos los medios, pero de los multimedios, en relación a que hay una convivencia básicamente con el Poder Judicial, porque obviamente, digamos, y a las claras quedó en determinadas situaciones que, digamos, hacían una detención y estaban los medios ahí, digamos, ¿no? Y justamente con imágenes que realmente eran deplorables, digamos. Era justamente lo que vos estás planteando, ¿no? Sí, es esto de lo que estamos hablando. A ver, son intervenciones de la Corte muy polémicas, muy discutibles, con argumentos muy, muy rebatibles, y que tiene que ver con esto que decimos del lawfare, ¿no? Son fallos a ver, no tienen fundamentos sólidos, ¿no? Vos me estás preguntando concretamente por el fallo de la Corte, de los amparos, a cuál de los fallos te referís. No, 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 por En ejemplo, en relación el caso es de esto sí. las detenciones, por ejemplo, no sé, de Amado, cuando lo fueron a detener a la casa, digamos, que hicieron todo un Sí, show. sí, todos los principios, derecho penal, el código de procedimiento, la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la jurisprudencia, la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana, la ponen al revés y la aplican en contra del imputado. Un desastre, son detenciones políticas, es parte del lawfare. Nada, eso es lo que se ve, es muy evidente, es muy obvio que se aplican todos los principios de derecho penal y procesal, en forma invertida. ¿Qué peligro de fuga puede haber en el ex vicepresidente, Amado Boudou? Por favor, no, es una locura. Y ya que hablaste de la Corte, básicamente sí, eso te quería preguntar. Me gustaría saber tu opinión del fallo de la Corte Suprema con el veredicto a favor del gobierno de Cava para la aprobación de la presencialidad de las clases, desobediendo al DNU presidencial. Esto ya es historia, pero realmente me pareció como que fue, digamos, vergonzoso y era básicamente lo que estábamos charlando, más allá de que había una unificación con los medios, en este caso con un determinado partido político, digamos, ¿no? Eh, A ver, mm, Dani, siempre, anteponer, vos fijate lo absurdo, anteponer el derecho a la autonomía provincial de una ciudad, o del derecho a la escolaridad por sobre el derecho a la vida, es ridículo. Cualquiera que lo mira, lo ve, se da cuenta que es algo ridículo. El principal derecho, obviamente, es el derecho a la preservación de la vida, porque de la vida depende todo el resto de los derechos. Hay que tener mucho cuidado. Y después, obviamente, que volvemos siempre sobre lo mismo, ¿no? No hay que caer en demagogias electorales. Esto vuelve esquizofrénica a las personas, a la gente. Un presidente o un gobernador que dice una cosa y sale de la corte a decir todo lo contrario, cuando teóricamente, supuestamente todos reconocen esa situación de pandemia y de crisis sanitaria. Entonces, la corte yo creo que debería
debería sincerarse. Los argumentos que usa la Corte en estos fallos, lo mismo en estas detenciones arbitrarias, ¿no? No son fundamentos serios. Hay como una doble vara, que es una doble vara que es muy propia del lawfare. Por ejemplo, con esto que decide la Corte, fíjate, los mismos que denunciaron lo de Formosa, después dicen que ese DNU, creo que es el 241, violaba la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Se habla de una supuesta intervención federal a la ciudad autónoma de Buenos Aires. A ver, me parece que la lectura que hace la Corte de estos hechos es una lectura muy sesgada, que es una lectura muy superficial, fundamentalmente muy superficial de la Constitución Nacional. Es muy reciente lo de Formosa, parece un poco contradictorio, ¿no? Hace medio de un año se criticaba al gobernador de Formosa justamente yo no estoy de acuerdo ni en contra, ¿no? Pero se lo critica por invocar la autonomía provincial. Y la Corte destroza esos argumentos del gobernador. Y después sale en la misma Corte en un fallo decir todo lo contrario. Es decir, cualquiera que sea un observador objetivo puede pensar, che, se está utilizando a la Corte para fines políticos. Yo no me quiero extender en esto, pero es muy obvio. Es o sea, actúan con mucha impunidad, es demasiado obvio. Lo poco ético de la Corte, más allá de todo lo que vos estás explicando vos, aparte, yo te agregaría una cosa, no sé si tan importante o no, pero me parece que sí es importante desde el punto de vista ético, que ellos fallaron en contra de la presencialidad, a favor, mejor dicho, de la presencialidad de las clases de los chicos, mientras ellos están en sus casas haciendo teletrabajo, que no van al coso. Entonces, que vayan, que se mueran los demás, y total yo me quedo en mi casa y fallo perfectamente, cómodamente y sin ningún tipo de riesgo. Pero bueno, eso es un tema mío. ¿Por qué a la Corte? Porque hay ¿por qué a la Corte Suprema le llegan una gran cantidad de casos en forma excesiva? Esa sería una de las razones por la cual la Corte no es eficiente, que no puede, o sea, pues es imposible tener esa cantidad de casos, y si eso es porque algo está funcionando bien o no, digamos, porque no A, puede ser que le a- lleguen tanta cantidad de casos a la Corte, cosa que después sea imposible de que fallen. a ver, Dani, claramente hay que volver a revisar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Esto es el meollo de la cuestión. Hay que revisar el funcionamiento de la Corte, hay que analizar si no estamos conviviendo con algunos jueces, con algunos magistrados que como bien lo sabés, ¿no? Priorizan agendas que no son justamente las que más favorecen a la soberanía del país. Son jueces que quizás sean una minoría, ¿no? Porque realmente lo son. El Poder Judicial es muy grande. El Poder Judicial en su gran mayoría está compuesto por magistrados y funcionarios que no son de este tipo, pero estos señores están en los carguitos y en los lugares que son extremadamente estratégicos, ¿no? Son magistrados que tienen toda la cobertura mediática, porque la tienen. Tendríamos que empezar como sociedad a entender que este tipo de asociaciones son las que están produciendo, ¿no? El estado de cosas que tenemos en la Argentina. Este tipo de situaciones que se soportan, insisto, en esta misma estructura de la que venimos hablando, que es la estructura del lawfare, es decir, hay una connivencia grosera entre el poder corporativo, entre ciertos magistrados puntuales y esos medios que, como todos sabemos, ¿no? Intoxican a la población, vamos a decirlo claramente. Este, Vos fijate que tres personas, porque son tres, porque la mayoría de la corte son tres, son cinco, pero con tres ya hacen mayoría, que tres personas Contra ellas, claro. que no son elegidos por el pueblo, que tienen un sueldo de casi 1 millón de pesos asegurado de por vida, ¿no? Que se va actualizando prácticamente con el dólar. Le pueden decir a todo un país eh, qué es lo que puede hacer el Congreso de la Nación o el presidente. Me parece un poco, me parece un montón, como dicen los chicos ahora, me parece Bueno, mucho. Me parece que es hora de revisar el sistema de control de constitucionalidad, es hora de una reforma judicial, es hora de terminar con estas prácticas que son en definitiva completamente lesivas para la justicia. Este es el meollo de la cuestión. y encima, para preguntarte también, porque más allá de lo que vos planteaste, también me estaba refiriendo a la gran cantidad de casos que le llega a la Corte. Digo, la Corte no debería intervenir en casos muy particulares o tal vez de mucha complejidad y no como funciona en la actualidad, que le llegan 20.000 casos que Sí, realmente la verdad que no deberían.
esa obviamente instancia. es urgente la necesidad de implementar una reforma tanto a nivel federal, nacional, como en la organización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debería haber salas divididas por materia. Tendríamos que pensar en una reforma constitucional de cara a otro tipo de sistema de control de constitucionalidad, pensar en un tribunal constitucional, como tenemos millones de ejemplos en países vecinos, ¿no? E incluso es hora de ponerse a implementar en serio. Hay un Código Procesal Penal federal que ya está en vigencia, pero que todavía no logra implementarse. Fíjate, hay una comisión ahí bicameral de monitoreo que va implementando un artículo, empieza en una provincia, ahora están vigentes 20 artículos. La justicia no puede ser un instrumento de dominación al servicio del lawfare, que está al servicio a una parte muy pequeña del mundo. A ver, los procesos tienen que ser instrumentos para que la justicia se pueda traducir en una realidad concreta, porque si la justicia no sirve para impedir este tipo de manipulaciones, mejor sería una justicia que no exista directamente, ¿no? Me parece que el Poder Judicial tiene que hacer, siempre lo digo, ¿no? El Poder Judicial tiene que hacer una metanoia. Metanoia significa un cambio de mentalidad radical. Tiene que hacer un corte. Los procesos tienen que servir para que la sentencia sea justa. Hay muchos empleados, muchos funcionarios, muchos fiscales, muchos jueces que piensan, como lo dije al principio, que eso que decía yo, de que en el tribunal se cosen expedientes, bueno, piensan que su trabajo es despachar causa, o mover trámites, sin ninguna otra finalidad, hacer estadísticas, decir, cuántas causas que cerré, cuántas causas que archivé, cuántas causas que despaché, pero el objeto de un expediente judicial es otro. El objeto es mucho más alto que despachar una causa. El objeto de un proceso es realmente altísimo y se llama justicia, ¿no? Antes hablamos de la justicia, eso que decían los latinos, ¿no? Vivir honestamente, no dañar a nadie, darle a cada uno lo suyo. Y hoy vemos algunos jueces viviendo poco honestamente, ¿no? Dañando a todo el mundo y encima quedándose con lo que no le corresponde. Vos fijate, Dani, parece una antítesis de la justicia. Me parece que una reforma judicial tendría que empezar por esto, ¿no? Atacar el Bueno, problema de la corrupción, sí. obviamente si vos planteas eso, digamos, esas cosas como vos planteabas del tema de la imagen, y por eso yo te pregunté también cómo era que vos veías el tema de la justicia, como vos me lo planteaste recién, es básicamente como uno desea o aspiraría a que la justicia sea. Digo, que realmente ese poder funcione como, digamos, como un verdadero que funcione correctamente de acuerdo a lo que tenga que sancionar o decidir, pero realmente, digamos, con honestidad, digamos, con justicia, digamos, porque es muy importante eso. Absolutamente Entonces, de acuerdo, Dani, sí. volviendo un poco a esto, eh, ¿quiénes son, y específicamente, como también hablamos muchas cosas malas, a lo mejor de la justicia, le estamos pegando con el tema del lawfare y que todo esto, a mí me gustaría preguntarte ahora, ¿quiénes son los jueces o colegas que admirás y lo considerás como un ejemplo a seguir por su desempeño dentro de la justicia? Bueno, me metes en un brete, ¿no? Hay muchísimos, pero muchísimos jueces que admiro realmente. En Morón hay varios también, no quiero dar nombre porque me voy a olvidar de alguno y no sé, digo Ricardo Fraga, que es uno de los más viejos, ¿no? Lo admiro muchísimo, tengo un montón de amigos, Rodríguez Rey, qué sé yo, no sé, un montón, porque soy amigo de muchísimos jueces, ¿no? Jorge Ernesto Rodríguez, juez federal, paradigma de juez federal, es mi referente judicial local. Mariano Porto, uno de mis mejores amigos, juez en San Martín. Maximiliano Rusconi fue un modelo de fiscal general y es abogado de la matrícula. Admiro al número uno en el ámbito académico, que es el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, y obviamente tengo mi ídolo en la profesión, que fue un honor que esté hoy en el chat con nosotros, Fernando Burlando, que realmente es un crack como litigante, un crack en todos los sentidos. Fíjate, en Jorge Ernesto Rodríguez, por ejemplo, juez federal de Morón, admiro al modelo de judicial, ¿no? En Rusconi y en Zaffaroni los académicos, y en Burlando todo, su presencia, el aporte que tiene el abogado, la manera de hablar, de negociar, el manejo frente a los medios, realmente es una persona excepcional. Y obviamente, que no me quiero olvidar, ¿no? Admiro a mi viejo, ya fallecido, porque él fue mi modelo de juez, siempre. Él fue que de chico me enseñó, él me repetía, me decía, no importa el cargo que vos tengas,
lo que importa es fundamentalmente la persona, y lo repetía siempre, ¿no? No es el cargo lo que hace a la persona, es a la inversa, es la persona la que hace al cargo. Eso me quedó tan marcado que lo dejé escrito en el primer libro que publiqué a los 25 años, mi primer libro apostilla, lo puse en la portada. No es el cargo lo que hace a la persona, sino es a la inversa, es la persona la que hace al cargo. Te hago las últimas dos y desde ya te agradezco porque medio como que estamos, ¿no? En el tiempo que En habíamos el más o tiempo. menos Por hablado. culpa mía, tardé un montón en conectarme. Eh, Queda grabado, pero ¿no? Esto va a quedar sí, grabado sí, para sí, queda YouTube. grabado, queda grabado, Perfecto. Después queda pasame el grabado. link, por favor. Sí. Eh, yo te preguntaría por todo lo que estamos hablando de la justicia y de los jueces, eh, y que realmente nosotros consideramos importantes y que obviamente todo el mundo cree en la justicia, cree en el... Bueno, Algunos sí, otros no tanto. es que, Yo es todavía que, creo. es que, no, bueno, que no, si no se cree en la justicia, no se tiene ideales, no se puede tener nada, digamos. Uno tiene que aspirar a seguir creyendo en la justicia, mejorando el poder judicial, aunque sea de a poco, aunque sea difícil, aunque Vos por sabés todo lo que vos dijiste. que Piero Calamandrei decía algo muy parecido a lo que estás diciendo. Decía que la justicia era como esos magos que están adentro de las lámparas. Decía que para que el mago salga hay que frotar la lámpara, pero además de frotar la lámpara hay que creer que el mago está dentro de la lámpara y que eso le pasa a las personas que creen en la justicia son los que van a poder encontrarla y recibirla. Y que aquel que no cree en la justicia nunca va a poder encontrarla, ni darla, ni tampoco recibirla. Así que hay que creer, Bueno, hay que tener, hay un capaz libro que, de ojo, Calamandrei, Fe en el Derecho. Sí, me recuerda el libro, capaz el que se título equivocó. del... No, yo creo que existe la justicia. Hay que pelear para buscar. Hay un libro de Sebastián Soler, no es un autor no es de mis preferidos, pero es un libro que me recuerda a lo que estamos hablando. Se llama Fe en el Derecho. Me acordé del título. Mirá, y yo seguramente capaz que digamos, por no pertenecer a la familia judicial, digamos, es como que uno de alguna manera necesita la sensación de creer que la justicia tiene, Hay que uno creer. cree y aspira a mejorar la justicia. Digo, porque si no, si yo no tengo ese deseo, esa cosa, digo, bueno, ya está, estoy entregado, estoy muerto. Estamos Digo, listos. no, Sí, sí. estamos listos. Entonces, basando en eso, ¿por qué renuncias al Poder Judicial, a tu cargo de fiscal en la UFI de Morón? Sabiendo desde nuestro lado, por ejemplo, ¿no? Digo, de gente como uno que realmente valora y quiere, gente honesta, gente como vos, laburante, y bueno, para tratar de justamente de torcer un poco, mejorar un poco el tema de la justicia, digamos, ¿no? Porque esto me Ah, parece como que es una cuestión de marketing, un marketing malo por un puñado importante a lo mejor, pero es mínimo. En realidad yo creo que hay muchos más mínimo, jueces que es son mínimo. buenos. Totalmente de acuerdo, sí. Son la mayoría y son los que no se ven, los que van diariamente a su despacho, que cumplen el horario, que trabajan, que no tienen fin de semana, se quedan un domingo preparando el juicio del lunes. Esos son la mayoría, pero los que se ven son, lamentablemente, son los malos. Nada, ¿por qué renuncio? Es un tema un poco largo de explicar, no sé, te lo voy a tratar de resumir. Eh, Y a podés, ver, mirá, yo capaz que te meto en un lío con esto, no, ¿no? No, no, no. A ver, te voy a contestar con una cita de vuelta de este autor que cité tantas veces, que es uno de mis preferidos, ¿no? Es uno de los más insignes procesalistas que existen en el mundo, ¿no? Que fue Piero Calamandrei, que él decía que entre todos los oficios judiciales el más difícil era el de fiscal, que tenía que como mantenedor de la acusación tenía que ser parcial, perdón, claro, como al mantener la acusación tenía que ser parcial como un abogado, pero como guardador de la ley tenía que tratar de ser imparcial como un juez, decía él, abogado sin pasión y juez sin objetividad, que era un absurdo psicológico en el cual estaba metido el fiscal, ¿no? Y que si no tenía un exquisito sentido de equilibrio estaba expuesto en todo momento a perder. Y yo creo que justamente este equilibrio del que habla este gran jurista italiano era el que estaba muy deteriorado en muchos ámbitos del Ministerio Público de la provincia y de la nación, pero especialmente en el Departamento Judicial de Morón. Yo se lo hice saber muchísimas veces a mis superiores jerárquicos, al Procurador General,
muchas, pero muchas veces, ¿no? Y al final, bueno, me cansé y renuncié. Yo no sé si querés que te explique, denuncié que no se estaba respetando el código de procedimiento, que se aplicaban procedimientos que ya estaban derogados, que se articulaban categorías arbitrarias, ilegales y discriminatorias entre los mismos fiscales, ¿no? Que la Fiscalía General estaba invadiendo competencias que eran propias de otros poderes, propias del Consejo de la Magistratura, que se estaba impidiendo la vigencia de la Constitución, de la provincia, de la nación, de los instrumentos internacionales, es decir, se modificaban permanentemente las condiciones de trabajo de los fiscales, de los instructores judiciales, si se violaba la ley de violencia laboral, no se respetaban los criterios de idoneidad o de objetividad ni de racionalidad para fundar las resoluciones de la Fiscalía General, y también esto se lo dije expresamente, ¿no? Cómo una decisión unilateral de un fiscal general suspendido, porque el fiscal general estaba suspendido, y suspendido por su presunta vinculación con delitos de lesa humanidad, podía pensar más que la decisión consensuada de los otros tres poderes del Estado, ¿no? De los tres poderes justos del Estado. Y entonces, bueno, no me aguanté esto, que se recortaran en forma arbitraria atribuciones y competencias que el código ponía en cabeza de los fiscales, que se destruyan garantías, que se aniquilen derechos, qué sé yo. Se corrompieron muchos principios republicanos que son indispensables, entiendo yo, para el sistema democrático, y se estaban articulando sistemas inadmisibles, regresivos, superposición había investigaciones, te pongo un ejemplo, ¿no? Para muestra basta un botón, lo vuelvo a repetir, en casos de investigaciones muy sencillas, se superponían hasta 8 fiscales, a 8 fiscales diferentes, una locura. Las resoluciones de la Fiscalía General profundizaron un cabo que tenía consecuencias nefastas, que yo las advertí muchísimas veces, se las hice saber al procurador, las impugné en forma oral, escrita, nunca fueron atendidas. Se estaba conspirando contra la buena administración de justicia, lo dije no una vez, me cansé de decirlo, se afectaban los derechos de la víctima, la Fiscalía había excedido las atribuciones que le da la ley. Entonces, cuando vos ya lo decís una vez, lo decís 2 veces, lo decís 3 veces, lo decís 10 veces, y nada, y hay un silencio de radio absoluto enfrente, tanto de tu superior jerárquico como de la misma procuración, y bueno, yo dije, bueno, basta, es hora de renunciar. Obviamente, esto tiene que ver con la decisión de haber hecho un juramento y tratar de cumplirlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo juré no por un procurador o por un fiscal general, yo juré por la Constitución de la Nación y por Dios. Y yo creo que ningún funcionario del Ministerio Público, por más alta que sea la jerarquía, ¿no? Desde el primero hasta el último, no tiene facultades para dictar resoluciones que son contrarias a la Constitución Nacional o a la Constitución Provincial. Y bueno, esto reiteradamente pasaba en Morón, lo hice saber muchísimas veces, como dije, y bueno, al final me cansé y terminé renunciando. Obviamente, después de 25 años de Poder Judicial, después de 15 años de fiscal, es una encrucijada. No solo una encrucijada, ¿no?, desde el punto de vista ético, sino es una encrucijada existencial, porque es una decisión que realmente a mí me dolió muchísimo. Me costó desprenderme de toda una carrera, de todo lo que había sido hasta el momento. Yo, o sea, hace 25 años que trabajo en el Poder Judicial, toda la vida, ¿no? Porque entré muy chico. Es una renuncia que ni fue deseada, que ni fue buscada en absoluto, pero entendí que tal vez podía ser un llamado de atención sobre el tenor de las arbitrariedades y de las irregularidades que se estaban viviendo en el departamento judicial. Y capaz de esto sirva, qué sé yo, capaz no, pero capaz sirva un granito de arena, ¿no?, para encauzar al Ministerio Público Fiscal, sobre todo del Departamento Judicial, en esta senda constitucional que me parece que es el fin que tenemos que hacer común los que administramos justicia, sea del lado de la raya que sea. Antes estaba de ese lado del mostrador, ahora me tocará estar del lado de afuera. Por esto renuncié. Sigo trabajando por la justicia, me siento en el... ¿Cómo te estás, cómo te preparás, cómo es estar del otro lado del mostrador 25 años después y ante una realidad que, más allá de que obviamente vos sos un tipo que está, digamos, permanentemente, pero digo, no es lo mismo estar de un lado que estar del otro, digo, ¿no? Entonces, después de 25 años de estar en el Poder Judicial, ahora, ¿cómo te estás armando o cómo te estás reconfigurando para este nuevo papel, digamos, ¿no?
Y bueno, gracias a Dios, con personas maravillosas que me rodean, que me acompañan, Zaffaroni, Rusconi, el amigo Fernando Burlando, un genio. Mira, mi primer día que me aceptaron la renuncia, el otro día estaba viajando con Fernando, a ver un caso, así que la verdad que hermoso, muy contento. No me dejaron tiempo para poder arrepentirme de la decisión, porque ya renuncié el otro día. Fernando me llevó a que lo acompañe a una audiencia y la verdad que la pasé muy, pero muy bien. Un genio realmente. No me dejan poder arrepentirme de la decisión. No tuve tiempo todavía. Después te digo, a ver, cuando pasen los meses te contaré qué es lo que pasó, cómo, cómo, cómo se ¿Vas a fueron sucediendo trabajar, los días. Yo, vas a sí. trabajar profesionalmente con tu estudio o a lo No, sí, mejor sí, voy con a, Fernando, como estás planteando, a No, lo voy, mejor en voy a trabajar con todos los colegas que quieran trabajar conmigo. Fernando, bueno, es un lujo trabajar con él y bueno, aparte es un amigo y un fenómeno. La verdad que no me dejó sentir nostalgia del Poder Judicial porque al otro día no sé si fue a propósito, si fue la providencia, si fue él que lo pergeñó, pero renuncié. Al otro día ya me estaba llevando, me dice, vení, acompañame y la verdad que la pasamos bárbaro, no extrañé, por ahora no extrañé nada del Poder Judicial. Lo que no quita que más adelante lo extrañe. Sí sentí un clic el día que me aceptaron la renuncia, que salió publicada en el boletín oficial. Ahí sí como, mira que yo ni lloré por la muerte de mi papá, pero el día que me aceptaron la renuncia, yo estaba con la moto, me fui hasta la cochera que había sido la cochera 34 que había sido de él, y cuando la miré ahí me pegó un poco fuerte, pero después, nada, no me dieron tiempo ni para la nostalgia. Así que acá estamos, seguimos adelante. Bueno, Javier, la verdad que muchísimas gracias por animarte a este vivo de Instagram. Siempre, como te digo, siempre es un placer charlar con vos, tanto en los programas como ahora en esta nueva iniciativa que estamos haciendo. Y bueno, te tomo el guante para más adelante hacer un programa especial de la Constitución del 49 para charlarlo largo y tendido. Bueno, buenísimo, va a ser un gran honor y un gran placer. Te vuelvo a repetir, un honor estar en tu programa y te mando un fuerte abrazo y a todos los que nos están escuchando. Y después déjame el Sí, link sí, te para voy a el video pasar de el YouTube. link. Muchísimas gracias, lo voy a agregar a los cursos de la facultad. Muchas gracias, eh. Dale. Abrazo Chao, grande. No chao. sé cómo Bueno, cortar ahora. muchas gracias a Chao. todos por haber participado del vivo nuestro y la verdad que, bueno, Javier, un abrazo grande y muchas Abrazo, gracias fuerte por... abrazo. Chao, chao. Gracias.